A ver. Análisis, historia y consecuencias de la muerte de Superman. La tecnología comenzaba a acercarnos al resto del mundo y por el otro, la rebeldía de la música grunge resonaba fuertemente con una generación de jóvenes quienes No es luchaban cierto, por tener no es cierto. Nirvana solo tenía una canción que todo el mundo conocía y que era la única que querían escuchar. Sí. identidad propia. Además, hasta el vocalista se ardía, el Kurt Cobain se ardía de que solo querían escuchar esa y luego baiteaba de tocar en conciertos y no la tocaba. ¿Cómo que Superman murió? Esta juventud, con un espíritu más cínico y menos optimista, sentía mucha más afinidad hacia historias crudas de cómics como Watchmen o Punisher. Todos pasamos por esa etapa de Jimmy, compa, todos. Yo creo que aún la mía aún no termina. Lo cual hacía sumamente difícil que superhéroes Queen más también, clásicos fueran todos tomados en van serio. con ellos. En esta época de conflictos y antihéroes, un grupo de escritores de DC Comics buscaron la manera de mantener a Superman, el héroe más clásico de todos, el Boy Scout eterno, Tengo 1000 varos en mi relevante. tarjeta y no sé cómo se usa PayPal, Marvin. No veas tutoriales. A ver, si eres de México, PayPal es nada más como un intermediario. No puedes guardar dinero ahí. Entonces te abres una cuenta en PayPal, pones tus datos, tu tarjeta y PayPal va a tomar dinero de la tarjeta que, ¿cómo se llama? Que tú seleccionaste. Básicamente así. En otros países sí que funciona como banco, entre comillas, sí te permite guardar dinero. Pero aquí en México ya solo intermediario. De nuevo. Sin embargo, esta tarea sería mucho más difícil de lo que este equipo esperaba, ya que la compañía tenía otros planes para el personaje que involucraban una popular serie de televisión. Esta es buena, esta serie es buena. ¿Alguien la vio? ¿Alguien sabe algo? Vi un resumen, por lo menos. Ah, este no es el Superman que... No, ese es el de la peli. Ese es el de la peli. Se vio obligado a tomar Lo estaba rápidamente confundiendo, una decisión que cambiaría la historia de los cómics para siempre. Por eso fan, Matar al superhéroe más grande de todos. Claro, Así y fue como en ese tiempo los superhéroes, o sea, si se morían en teoría. No es como ahora que de la nada, yo qué sé, sale que reencarnó Zod y de la pija de Zod salió un Superman chiquito que luego creció. Falso fan. La muerte de Superman comenzó a gestarse por un azar del destino que dio como resultado un efecto dominó en la industria. Uno que traería una gran época de ganancias económicas, seguida de una época oscura en donde incluso Marvel Comics tuvo que declararse en bancarrota. ¿Cómo fue que una sola decisión causó tanto impacto? De eso vamos a hablar en este video. Ya que te voy a contar cómo fue que surgió el cómic de la muerte de Superman, Espera un momento. analizaremos algunos... ¿Cómo que de Top Comics no es la única persona en español que habla de cómics? Bueno, está de todo un Paco, pero ese güey no cuenta, ese güey es en TikTok. Los puntos importantes de la historia, su impacto cultural y cómo fue que este cómic transformó al mundo. Pero eso no es todo, ya que al final del video te voy a decir cómo le puedes hacer para llevarte este hermoso ómnibus de la muerte de Superman, cortesía de Panini Comics, hasta la puerta de tu casa, además de un descuento especial en cómics que todos ustedes pueden usar. Mi nombre es Gold, Mentor Geek, y agarra tu botana favorita, porque ha llegado la hora de un gran ensayo, porque nos vamos a tomar por primera vez en la historia del canal a la muerte de Superman muy... Es tan canon, pero muy si en serio. Superman puede sacar... Sí, Superman... Espérate, muy alto. El Superman puede sacar Supermanes chiquitos, sí. Así que es canon. El bonito. Capítulo 1. Creando la muerte de Superman. A mediados de los 80s, la continuidad de DC Comics se había vuelto demasiado complicada para los lectores promedio, ya que para ese entonces la compañía ya contaba con casi 50 años de historias canónicas que involucraban cientos de universos diferentes. ¿Lo hizo por lo sí que o no? Era difícil, ¿Sí o no? incluso para los escritores, seguirle la pista a todo. Claro. Entonces, para celebrar su 50 aniversario, DC decidió hacer un gran reboot de todo su universo. Pero la idea no era simplemente empezar desde cero y ya, sino crear una historia que le diera sentido a este cambio. Así fue como nació la Crisis en las Tierras Infinitas, en donde mundos vivieron, mundos murieron, y el universo DC jamás volvió a ser el mismo. De Cyborg, Héroes y villanos de muchos universos tuvieron que unir fuerzas para derrotar a la maldad absoluta. Y al final de la historia se formó un nuevo universo DC mucho más amigable para los nuevos lectores, con historias que comenzarían desde cero.
Una de ellas obviamente sería la historia de Superman. John Byrne, el veterano de Marvel quien había escrito y dibujado títulos como Fantastic Four y X-Men, fue el encargado de darle forma a la nueva mitología del Hombre de Acero, y lo hizo con bastante éxito, ya que logró renovar varios de los elementos clásicos de Superman e incorporar temas diferentes como un nuevo Lex Luthor, quien ahora era un malvado empresario en vez de solo un científico, una relación más funcional con Lois Lane y sobre todo estableció a los Kent como personajes centrales. Ya, pero ¿cuándo llega el mejor desarrollo de Superman, que es el de el Snyder quienes Cut? ahora se encargaban de formar y guiar a su hijo Clark a través de este complicado mundo. El enfoque de Byrne funcionó tan bien que en un punto él llegó a encargarse de 3 títulos diferentes de Superman al mes. Sin embargo, tras su salida, DC batalló mucho por encontrar quién llenara sus zapatos. ¿Dónde está el por lo Superman que de decidió Injustice? contratar a un equipo de 4 escritores para los ahora 4 títulos de Superman que se encontraban en el mercado. Sin embargo, este equipo no solo tuvo que enfrentarse a un gran declive en las ventas de los cómics del Hombre de Acero, sino también al hecho de que la cultura pop estaba cambiando, y ahora antihéroes como Punisher o héroes más violentos como Wolverine parecían mucho más atractivos que nuestro Boy Scout con capa roja y calzones por fuera. A este equipo creativo se le ocurrió una gran idea para atraer público. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban, y es que la muerte de Superman fue una historia que nació como un accidente. La idea original era cazar a Superman, no matarlo. Pero ¿cómo fue que pasaron de boda a ver, lo mismo, ¿no? Un poco, o sea, a funeral? cambia nombre, pero en diciembre de teóricamente 1990, Clark Kent finalmente, después de más de 50 años de historias, le propone matrimonio a Lois Lane, quien acepta sin saber que se trata de Superman. Lamentablemente, alguien se opuso al matrimonio y no fue ningún villano de los cómics, sino la presidenta de DC de aquel entonces, Janet Kahn. Esto debido a que la serie Lois y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, una serie enfocada en la pareja, se encontraba en desarrollo, por lo que Warner quiso cuadrar la fecha de la boda en los cómics con la boda en la serie. El problema, que la serie tardaría más de 2 años en concretarse, por lo que los escritores tienen que sacarse algo de la mano. Clark y Lois no inventaron nada, o sea, Superman y Lois no inventó nada. ¿Qué ven? ¿Qué hay, Josh? Manga y pronto. Algo que no iba a ser sencillo, ya que todas las piezas estaban puestas para llevar a cabo una boda, un gran evento que atraería a muchos lectores. Aquí fue cuando Jerry Ordway dijo en el cuarto de escritores una broma que solía repetir cada que se encontraban en un bloqueo creativo: simplemente vamos a matarlo. Sin embargo, en esta ocasión no hubo risas, porque los 4 escritores de Superman súbitamente se dieron cuenta de que tal vez no era una mala idea. La cultura pop y la juventud parecían haber decidido que Superman ya no se trataba del hombre del mañana, sino que representaba un heroísmo que parecía cada vez más obsoleto y alejado. De igual forma, habíamos dado por sentado que Superman siempre estaría ahí para salvarnos, no importa qué tanto lo ignoráramos. Sin embargo, con el cómic Superman número 75, el mundo experimentaría por primera vez en más de 50 años lo que sería la vida sin un Superman. El equipo creativo ya tenía su idea. Ahora había llegado el momento de decidir quién sería el elegido de matar al héroe más grande de todos. Se decidió que tenía que ser un personaje nuevo y que no se usarían tácticas previamente utilizadas como la kriptonita o incluso un plan maestro. En vez de eso, el equipo usó una idea que Dan Jurgens estaba desarrollando para el cómic, que básicamente era una historia tipo monstruo contra Superman en Metrópolis. Se trataba de una idea sumamente sencilla, pero decidieron que tener una fuerza destructiva capaz de golpear a Superman hasta la muerte podría resultar en un concepto novedoso. Otro punto muy importante es que no quisieron darle un origen al personaje, porque querían que toda la historia girara alrededor de la gran pelea entre estos dos titanes. El nombre, por su parte, también se trató de un accidente, ya que el editor Mike Carlin escribió en la pizarra la frase "el Doomsday", o sea, día del juicio final, de Superman, algo que sonó bastante atractivo y terminó por quedarse. Finalmente, el diseño se lo podemos atribuir a Dan Jurgens, quien creó esta criatura monstruosa con huesos salidos con la intención de emular estos diseños noventeros que eran tan populares en esas épocas. Lo cual se me hace una elección sumamente interesante, porque es como si, de cierta manera, Superman no solo se estuviera enfrentando a Doomsday, sino también a la cultura pop de aquel entonces. Una batalla que tal vez ni siquiera el Hombre de Acero sería capaz de ganar. Es un ciclo, el Capítulo 2. La historia del cómic. En algún lugar, sus sueños más feos. Doomsday se acerca. A ver, en mis sueños más feos. Implacable. No sé. Imparable. O sea, si lo hubiese hecho Galaga, sería como un Chucky, ¿sabes? Está aquí. Para quien sepa, Galaga pelea contra Chucky. De esta manera, el personaje de Doomsday fue introducido al final del cómic Superman The Man of Steel número 17 en noviembre de 1992. Pero Doomsday, o sea, el Doomsday original, ¿de dónde viene? A lo que después sería conocido como el arco de la muerte de Superman.
Y algo que aquí hay que decir es que a pesar de que no se trata de una historia muy compleja, sí tiene algunos objetivos muy específicos, particularmente presentarnos a los protagonistas y su manera de ver al mundo. Por ejemplo, Doomsday en ese momento no tenía un origen, simplemente se trataba de un monstruo que salió de un cautiverio. Ya, pero me refiero, o sea, sé que viene de este cómic, la creación de Doomsday, pero su origen en la historia. Todo a su paso. De hecho, en paneles como este, nos daban a entender que incluso disfrutaba de una manera muy rudimentaria del hecho de quitar una vida. Se trataba de un ser que parecía estar lleno de odio y que por alguna razón se oponía a cualquier forma de vida. Alguien que destruía por placer. Por otro lado, aunque los lectores ya conocíamos a Superman, el cómic quiso dejar en claro por qué se trataba de un personaje tan especial. Es por eso que el arco comienza con Superman rescatando a un niño por segunda vez y recordando a la perfección su nombre, como si se tratara de un querido amigo. Posteriormente, Superman tiene una entrevista con Cat Grant en donde entendemos, gracias a sus respuestas, por qué se trata de un héroe tan querido. Todo esto al mismo tiempo que la Liga de la Justicia de aquel entonces pelea contra el monstruo. ¿Y estos? La Liga de la Justicia, ¿y estos quiénes son? Y estos random, güey. Entonces era lo voy, te echo persona. Que ahora no tanto como Doomsday. Rebo, pero sí. Te agradezco por venir, Superman. Es muy raro que des entrevistas. Creo que para ganarnos la así hubiese sonado el Persona 3 y Kudasai me hubiera ayudado a hacer las voces. confianza de los estadounidenses, primero tienen que conocernos, señorita Grant. Sin su confianza no somos tan efectivos. Estuve ahí Como líder de la Liga de la Justicia, tal vez puedas darnos la historia desconocida de ti y tus compañeros. Eso sí. Permítame corregirla en ese aspecto, señorita Grant. No es justo para los demás que sea considerado el líder de la Liga. Somos un grupo de individuos que nos juntamos para llevar a cabo el trabajo que solos no podemos hacer. ¡Beetle! ¡Hay un proyectil acercándose! Prepárense para el impacto. No sé. ¿Qué? Ese es Blue Beetle. Muchos comentan que tu presencia le da mayor fuerza a la Liga. Desde antes de que me uniera ya era un grupo talentoso y unas personas muy dedicadas, señorita Grant. Es un honor formar parte de la Liga. ¿Qué prefieres, entierro o cremación? Dime, Superman, ¿le temes a algo? Buena pregunta, señorita. Verá, el miedo siempre está presente en nuestro trabajo. Me da miedo fracasar o lastimar a gente inocente y, siendo honesto, a veces temo por mi vida. La transmisión es interrumpida por un reporte especial. La Liga de la Justicia está siendo masacrada. Debiste escuchar los gritos de ayuda de la Liga, ¿no? Al rescate. En este punto es cuando Superman finalmente se une a la que sería la última batalla de su vida. Sin embargo, hay otro personaje que regularmente pasa desapercibido, pero que también es muy importante para la historia que se pretende contar, porque es el personaje que representa al público de aquel entonces. Se trata de un joven llamado Mitch que está viendo la entrevista de Superman en su preparatoria. Sin embargo, en su mente, el hombre de acero se trata de un boy scout aburrido y mediocre, por lo que menciona que hubiera preferido que entrevistaran a alguien como Guy Gardner, un personaje. Superman no, ¿dónde está yo que sé, un superhéroe chido? Que se asemeja. ¿Dónde está Dead Sex? Más a estos antihéroes que eran populares en la época. Mitch eventualmente llega a su casa, en donde tiene una pelea con su madre, pero esta es interrumpida cuando la heroína llamada Ice entra volando por la ventana y su casa se convierte en una zona de guerra entre la Liga de la Justicia y Doomsday, quien eventualmente incapacita a toda la Liga. Cuando esto sucede, Mitch y su familia quedan atrapados en el fuego. Sería demasiado. Superman toma la difícil decisión de ignorar el pedido de ayuda de Mitch para poder atrapar a Doomsday antes de que cause más daño. Pero al ver que ningún miembro de la Liga puede ayudar a la familia, el hombre de acero se las arregla para entretener a Doomsday y finalmente era lo que querías, ¿no, güey? Entonces fíjate lo que tenemos aquí, una persona que representa la juventud de esa época, la que prefiere a los héroes edgys, esos que toman decisiones difíciles. Vamos a hacer que mueran de forma novedosa, pero después se arrepiente y regresa a ayudar a la familia. Conforme el cómic va avanzando, Mitch se da cuenta de cómo este heroísmo clásico y esta necesidad de ayudar a todos sin importar qué, siguen siendo valores muy vigentes. Y quizás es un poco paternalista para mi gusto, pero recordemos que en este cómic Superman no solo se enfrentaba a Doomsday, sino también a la cultura misma. Durante los siguientes ejemplares, Doomsday y Superman se enfrentaron en una feroz batalla que cada vez se sentía más intensa. De hecho, te voy a dar un dato interesante de por qué se siente de esa manera. Observa estas páginas del cómic de la muerte de Superman y dime si notas un patrón a lo largo de ellas. ¿Notaste algo? ¿No? Vamos al ejemplar que sigue y esta vez fíjate en el número de paneles por página. Resulta que este cómic entonces, además de contar una historia, funciona como una cuenta regresiva a la muerte de Superman. Es por eso que este ejemplar tiene 4 paneles por página, el que sigue 3 paneles, el que sigue solo 2 paneles por página y en la batalla final contra Doomsday solo hay una imagen por página.
La idea era que esta Pero cuenta un regresiva poco hiciera que la batalla se mamadores. sintiera cada vez más agresiva, brutal e imponente. Y es que algo que hay que recordar es que los cómics tienen la capacidad de contar historias no solo a través de imágenes y diálogos, sino también a través de elementos físicos como la distribución de los paneles. Por ejemplo, en la historia de Batman y la Corte de los Búhos, hay una sección en donde Batman está desorientado y perdido en un laberinto, y tú como lector tienes que ir girando el cómic para leerlo, lo cual transmite esa sensación de estar perdido. Tal y como la muerte de Superman te está... Como en Pokémon, cuando necesitas evolucionar un Pokémon tienes que voltear la consola. DC no sensación inventó de final nada. inminente. Esa La feroz Biblia, batalla ¿no? entre Doomsday y Superman los lleva hasta el corazón de Metrópolis, justo a las puertas del diario El Eso es Planeta. muy El Gaiaga. monstruo parece estar a punto de acabar con Superman, un por lo que poco. Jimmy Olsen y Lois Lane, quienes están reportando lo sucedido, hacen lo Mira, aquí ya posible por existía distraer al Jimmy. monstruo, dándole a Superman valiosos segundos para poder recuperarse y seguir peleando para proteger a sus Uy, le amigos metió y la toda su ciudad a mano la en que el ama. cuyardo. Estoy exhausto, pero debo seguir peleando hasta que alguno de los dos muera. El impacto de sus ¡A la golpes es verga! tan fuerte que las ventanas del diario El Planeta estallan por la Y no onda de inventó choque. nada, güey. Pero ninguno de los dos se detiene y ambos Dragon Ball no colisionan inventó en nada, un último y tremendos explosivo pechos, esfuerzo. Superman. En los años venideros, algunas personas relatarán el poder de estos últimos golpes. Otros recordarán el enorme cráter que la pelea dejó, pero la mayoría recordará este triste día como el día en el que el hombre más noble que jamás se haya conocido finalmente cayó ante la mirada atónita de sus amigos. Una imagen que ahora parece suspendida en el tiempo, capturada por la cámara de Jimmy Olsen. Y para quienes fueron sus padres, ese sería el día más oscuro que jamás imaginaron. Lo educaron para comprender el valor del sacrificio, para valorar la vida, y así termina. Para que una ciudad permaneciera a salvo, un hombre Es que dio si todo tan lo que solo pudo, hubiera estado más. Por favor, Homelander, resiste. hubiera Los ganado paramédicos Doomsday llegarán en rapidito. cualquier momento. Doomsday está... Lo detuviste. Nos salvaste a todos. Ahora descansa hasta que... Pero Luis no sabe que es muy tarde, pues este es el día en el que un Superman murió. El primer Superman. Capítulo 3. La vida después de la muerte. En este ómnibus podemos observar varios anexos como un reportaje especial del diario El Planeta, ¿Ok? en donde distintas personalidades del mundo de DC Comics cuentan cómo se sienten de que Superman ya Mira, no esté eso entre es ellos, muy desde Wonder bueno, Woman ¿eh? hasta Bruce Wayne y Lex Luthor. Eso es Sin embargo, esta gran buenísimo. noticia no solo se cubrió en los medios ficticios de DC Comics, O sea, las entrevistas a esos personajes ficticios deben ser sino muy también buenas. en el mundo real. Los lectores frecuentes de cómics estaban más o menos acostumbrados a estos grandes eventos en donde algún personaje moría en las páginas de su cómic favorito y después regresaba de alguna manera. Pero esto era algo completamente nuevo para la audiencia mainstream y para los medios de comunicación, quienes tomaron el anuncio de la muerte de Superman como algo absoluto Al y principio dije, bueno, claro, en esta época seguramente se lo tomaron en serio, porque no... Olviden lo que dije, pura verga. Olvídenlo. Siempre fue... irreversible. Periódicos, talk shows y hasta programas de noticias se sumergieron de lleno en este evento, y el cómic se convirtió en todo un fenómeno mediático que hizo que millones de personas que jamás habían comprado un cómic compraran un ejemplar de esta historia, ya que todos querían ver de primera mano si el Hombre de Acero en verdad había muerto. Y eso es algo que podemos Él notar murió. incluso hoy en día. Por ejemplo, Al yo cuando principio conozco a veo muchos alguien que no es eventos fan de los multiversales, cómics y se entera de mi línea de trabajo, es muy común que me diga algo así como, yo tenía el cómic de la muerte de Superman de Editorial Beat. Y es algo que siempre escucho con gusto porque me hace recordar que hubo un momento en la historia en el que todos voltearon Yo, de hecho, tengo... No, no a ver no los sé. cómics, geeks y normies por igual. De hecho, estos que ves aquí son algunos de los primeros cómics que yo compré en la vida, porque sabía que tenía que leer alguna vez la historia de la muerte de Superman, aunque ya habían pasado muchos años desde aquel suceso. Finalmente, el Superman número 75, el ejemplar en donde el Hombre de Acero finalmente cayó ante Doomsday, vendió 6 millones de copias, ¡Oh, la un número verga! muy superior a los Es como un 1% de lo que vendió Kimetsu en 150.000 una semana. ejemplares que Superman solía vender, lo cual incluso duplicó el precio de las acciones de DC Comics de la noche a la mañana, verga, y este ¿nada arco más? narrativo se convirtió en uno de los más grandes éxitos de DC Comics. Pero el trabajo de los escritores no había terminado. Es cierto que el Hombre de Acero había caído, pero aún tenían que escribir qué ocurría en un mundo sin Superman y también Todo conservar pinche las ventas universo que que ya hacen, habían logrado. joder. La segunda parte de esta saga llevaría por título Funeral para un amigo, y comienza justamente con un equipo de científicos y paramédicos intentando salvar la vida del Hombre de Acero, mientras las personas cercanas a él como Lois Lane o los Kent se Aguas aferraban con a la Doomsday, esperanza. aguas con Cuando se dio Doomsday. por fin la triste Sí, ese noticia, güey puede la historia despertar. se enfocó en presentarnos cómo es que distintos personajes dentro del mundo Mira, de no DC conozco a muchos. Comics lidiaban con la muerte de su Este es Nightwing, supongo. Mira, mira el hombre halcón, güey. ¡Ah! ¿Quién? No lo conozco, no lo conozco. No, no, no. Ah, este sí. No. No.
Sus padres, supongo. Kal-El, puede ser. Ella y la Mujer Maravilla. Fue más grande. Por un lado vemos como la comunidad de superhéroes se reúne e intenta honrar su memoria mediante un funeral y protegiendo su ciudad. Pero creo que mi parte favorita es ver cómo algunas personas sin poderes lidian con este suceso. Por ejemplo, vemos cómo es que un hombre intenta lucrar con la muerte de Superman, no porque no lo respete, sino porque al final de cuentas la vida sigue y este hombre tiene que mantener a su familia. También vemos como el fan más grande del Hombre de Acero, un hombre sencillo llamado... Como los youtubers con reacciono a Dragon Ball en español latino por primera vez. Zip, Akira Toriyama. Gracias por todo, Akira Toriyama. Bob Lebowski se pregunta en un momento de soledad qué tipo de Dios permite que un hombre así muera, mientras un veterano como él sigue con vida, por lo que solo puede decir, no está bien, Dios. Esto está muy bien. Pero sin duda, mi parte si bien favorita... una muerte es una muerte buena, es increíble. El ver todo lo que se invoca a esa muerte, los pensamientos de sus seres queridos no tan queridos, de las personas que lo reconocían porque era la mayor figura funeral pública. Tiene que ver con la familia Kent. Cuando Superman murió a manos de Doomsday, el mundo entero se unió en luto para darle el último adiós a su héroe más grande. Decenas de superhéroes y políticos se dieron cita en la ciudad de Metrópolis. El Hombre Halcón en teoría está rotísimo. Marvin, eso no te lo cree ni el creador del Hombre Halcón, de verdad. Y las calles estaban abarrotadas por miles de Además, personas creo que ni el buscaban Hombre Halcón te lo despedir al creería. último hijo de Krypton. Lamentablemente este funeral era para decirle adiós a la leyenda y no al hombre que verdaderamente fue. Nadie sabía que Clark Kent era realmente están los que lloran a Superman y los que lloran a Superman, por lo que las personas más cercanas a él, como Lois y Jimmy o incluso los Kent, no pudieron acercarse al féretro, por lo que tuvieron que ver el funeral desde un televisor en sentido. Kansas. No sé, es que ya cuando está muerto te debería valer a verga todo y tú ve. Apaga eso. Nos despediremos de nuestro hijo a nuestro modo y que el mundo se despida de Superman a su manera. Martha y Jonathan Kent entonces tomaron algunos de los objetos personales de Clark y los enterraron en el sitio donde su cohete se estrelló en la Tierra hacía tantos años. Eras nuestro regalo del cielo y desde el principio te amamos con todo el corazón. El cielo te dejó con nosotros y ahora el cielo te ha llevado. Así, mientras los héroes más poderosos del mundo enterraban a Superman, los Kent, en privado, enterraron a su modo a Clark Kent. Unos ejemplares más tarde, la tristeza de perder a un hijo fue demasiado para Jonathan Kent, quien sufrió de un infarto al corazón y perdió la voluntad de vivir. No mames. Ya voy, hijo. Jonathan, no. Sí, no me dejes sola. Así, con ese cliffhanger termina la sección del funeral y, aunque no lo creas, DC Comics dejó de publicar todos los títulos de Superman durante 3 meses. Esta pausa dramática le hizo pensar al público que quizás verdaderamente Superman se había ido, ya que jamás se había visto que alguna compañía de cómics hiciera una maniobra similar. Sin embargo, tras la pausa, era el momento de traer al Hombre de Acero de vuelta, algo que los escritores dijeron. Pero es que ni siquiera 2 volúmenes se lo dejaron muerto al cabrón. Ni siquiera 2 volúmenes lo dejaron muerto. La muerte, el funeral. Pero al tercer día Jesús resucitó también, así que... Todavía más difícil que matar al personaje. La idea no era traer a Superman de vuelta inmediatamente, sino que un personaje nuevo ocupara su lugar temporalmente. Sin embargo, cada uno de los 4 escritores tenía una idea diferente de cómo abordar el problema. Roger Stern quería renovar un personaje llamado Eradicator para que fuera un tipo de Superman mucho más alienígena que humano. Carl Kessel propuso la idea de tener a un Superman de la generación MTV. Dan Jurgens quería que su personaje de Hank Henshaw engañara al mundo haciéndole pensar que se trataba de Superman, y Louise Simonson quiso retomar la vieja leyenda el mejor de John Henry, el hombre que se enfrentó a las máquinas para crear una especie de Superman del pueblo. Al final se decidió que, como eran 4 títulos de Superman, 4 personajes diferentes tenían sentido, lo cual haría que el público se preguntara si alguno de ellos era en verdad el auténtico Hombre de Acero. Este arco llevaría por nombre El Reino de los Superman, tomando como inspiración el nombre de la primera historia de Superman jamás creada, en donde el personaje incluso era un villano. De esta manera se comenzó a construir el camino para que Superman regresara a la vida. El Hombre de Acero entonces no solo había vencido a la muerte misma, sino que también demostró que podía seguir siendo relevante más de 50 años después de su creación, al mismo tiempo que le inyectó vida nueva a compañías como DC Comics e incluso Marvel, quienes vieron en eventos como este una oportunidad de incrementar sus ventas. Lamentablemente, la muerte de Superman también tuvo consecuencias negativas a mediano plazo en la industria. ¿Por qué?
Imagina un mundo en el que muchas personas compran cómics a manera de inversión. Hoy en día es mucho menos común, pero en los 90s un tipo de comprador de cómics llamados especuladores comenzaron a adquirir ejemplares pensando que en un futuro podrían recibir buen dinero a cambio de ellos. Este tipo de compradores nace... Qué asco, los putos revendedores, los que compran nada más para coleccionar. Yo, te maldigo, Matt Hunter, que lo trajo a México eso. Debido a que a finales no, ya estaba, pero lo popularizó de los 80s, cómics como Watchmen o Killing Joke comenzaron a venderse muy bien entre los adultos, y cómics muy antiguos comenzaron a ser altamente coleccionables. Se les llamaba especuladores porque como no podían saber a ciencia cierta cuáles cómics serían famosos en un futuro y cuáles no, especulaban y compraban aquellos que les parecían una mejor apuesta. ¿Cómo decidían esto? Pues básicamente consumían las historias en donde había cambios drásticos en un personaje, grandes eventos o ejemplares con numeración importante. Claro, y me imagino 50. Que como veían que esos eran los que más se vendían, pues empezaron a meter eventos por todos lados, lo cual hizo que el cómic de la muerte de Superman fuera un gancho perfecto para ellos. ¿Cuál fue el problema de esto? Que DC y otras compañías vieron el éxito de la muerte de Superman y quisieron replicarlo a como diera lugar. Es por eso que en esta época vimos muchísimos eventos que alteraban dramáticamente a los personajes, desde Nightfall, en donde Bane rompe la espalda de Batman, hasta la saga de los clones de Spider-Man. También hubo muchas portadas con trucos como hologramas, relieves, y la peor debe ser esta portada, a la que le hicieron un hueco como si se tratara de un impacto de bala. Pero el problema es que el arte interior no consideró dicho hueco. Entonces al final solo tenías un cómic con un hoyo raro. Además, esta época vio nacer muchísimos títulos con número 1 que vendían muchísimo, solo para experimentar una gran caída en ventas en el ejemplar siguiente. Al final los especuladores... Es que va a sonar culero esto que digo, que voy a decir, pero qué bueno que la industria de los cómics, por lo menos los mainstream, Marvel, DC, ¿saben? Están muriendo, prácticamente muerta. Dejaron de comprar cómics porque se dieron cuenta de que esos millones que esperaban no iban a llegar. Esto causó un efecto dominó en una industria que cada vez se preocupaba menos por las buenas historias y más por los grandes eventos, lo cual dio como consecuencia una gran crisis en la que incluso Marvel Comics se declaró en bancarrota. Hay un concepto del cómic Doomsday Clock que me gusta mucho, y es que en un punto Dr. Manhattan dice que todo el universo DC parece formarse y cambiar alrededor de Superman. Y creo que algo similar ocurre en el mundo real. El Action Comics número 1 no solo representa la primera aparición de Superman, sino que dio inicio... Los 90 hicieron puros edgys. A ver, no sé, hoy en día no te voy a decir que no sean edgys. Creo que es peor, son voids. Que sí, que antes les gustaban los antihéroes, pero ahora ven narcoejecuciones y se ríen. ¿Sí o no, mi rebo? ¿Sí o no, mi rebo? De Linterna Verde, cuando se vuelve Parallax, es muy inicio a la edad de oro de los superhéroes, una que vio nacer a decenas de personajes. Décadas más tarde, el Superman de Christopher Reeve le demostró al mundo que las películas de superhéroes tenían el potencial de contar grandes y taquilleras historias en la pantalla grande, y muchos años después Superman volvió a cambiar el panorama del cómic a través de su muerte. Esta historia se convirtió en una de las más icónicas del personaje, por lo que ha sido adaptada una y otra vez tanto en series como en el cine como en la animación. Hoy en día la muerte de Superman parece ser un paso inevitable en cada adaptación del Hombre de Acero, no solo porque nos cuenta la historia de un personaje que fue capaz de vencer a la muerte misma, sino porque nos demuestra el precio que Kal-El fue capaz de pagar para mantener a salvo el mundo que lo adoptó. Una hazaña que le demostró al público de aquella época que los valores y el estilo de heroísmo que Superman representa están lejos de ser obsoletos. Como podrás ver, se trató de una gran historia que cambió al mundo por completo. Y esta edición que tengo aquí de Panini justamente recopila la muerte, el funeral, el reino de los Superman y varios anexos que fui mostrando en el video. ¿Cómo le puedes hacer para ganar? Solo tienes que enviar al correo que ves aquí en pantalla un dibujo a mano que sea tu versión de una portada variante de la muerte de Superman. No sé. Bueno, es que tampoco he visto muchas cosas de Superman. A color, en blanco y negro, como tú decidas, pero a mano. Posteriormente habrá una selección de finalistas y un jurado especialista en el tema de... Ya, es que es de esos eventos que si bien en su momento fueron increíbles, como dijo mi compita, a mediano plazo trajo mucha mierda. Probablemente hizo más mal que bien en su momento. Decidirá quién se lleva este ómnibus hasta la puerta de su casa, tomando en cuenta elementos como es un gran cómic, por lo poco que he visto del cómic y las adaptaciones que he visto, es una gran historia. Superman dándolo todo, la Lois Lane abrazándolo, los padres viéndolo desde lejos, su dicotomía de los que se despiden de Superman. Curioso que por lo poco que vi, nadie de ahí sabía que era Clark Kent de la Liga de la Justicia. Entonces todos los despidieron como Superman ellos. Solamente Lois y sus padres sabían quién era. Gran cómic, gran cómic.
Todo este y buen videito de mi compita y monitor como geek. en el de Panini para que estés al pendiente y nos sigas por allá. No, porque si entro a Panini voy a comprar mangas. No. Y no hay pirata.